hemos sacado un título: Si yo cerrare los cielos. Dijo el Señor en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos de 12 al 13, y hemos titulado, como les dije, esta enseñanza: Si yo cerrare los cielos. Vamos a leer, como es de costumbre, las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 13, y seguiremos en adelante. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice: Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le dijo: He oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. 13. Si yo cerrare los cielos, ahí está el título, por casa de sacrificio, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, Dios eterno, te damos gracias, Padre, porque tú has puesto, Señor, en nuestro corazón, Señor, predicar esta palabra, Padre, que está vigente incluso para nosotros en estos días, Padre. Ayúdanos, pues, Padre Santo, Señor amado, guíanos en esta enseñanza, Señor, ten misericordia de mi Padre Celestial. Te lo pido asimismo, como para los que están en tu casa, Padre, apiádate de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, hemos escogido este texto de Crónicas. El Señor, en su misericordia, Él siempre ha estado tratando con él, podríamos decir, con el carácter del hombre, en su restauración, en su renovación, en su regeneración, transformación, para llevarlo a la salvación, que es el anhelo del Padre. Así es como vemos, queridos hermanos, a través de la historia sagrada, el Señor ha dado muchos pactos, ha venido armando algunos pactos con hombres fieles del Señor. ¿Para qué? Para este propósito, el único propósito de salvaguardar y llevar al hombre a un alto nivel espiritual. Primero encontramos un pacto con Noé, ¿recuerdan? Una promesa por medio del arco iris, para luego entrar en un pacto con Abraham, que prometía una descendencia numerosa, para más luego el pacto con Moisés, que incluía los 10 mandamientos. Y ahí entramos a un pacto con David, que se encuentra en Samuel. No lo vamos a leer, pero si quieren pueden ponerlo en la pantalla, en Segunda de Samuel 7:24. Este pacto, Dios promete ser el Dios de su pueblo y tomar a los suyos, y tomarlos como suyos. Él dice: y tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios promete un rey, un reino vendrá del linaje de David, incluyendo a Cristo y su reino eterno, dando continuidad así el pacto de Salomón, el cual hemos tomado, queridos hermanos, de Segunda de Crónicas, el capítulo 7. Entonces, con este breve introducción, vamos a darles un anticipo de cómo llegó el Señor a aparecerse a Salomón.
oración de Salomón, queridos hermanos. Y es notorio esto cuando el hombre empieza a suplicar la presencia de Dios. Dios no tarda en escuchar a un hombre de corazón sincero, un hombre de corazón noble. Y es así que Salomón oró, queridos hermanos. Y dice en su palabra, dice en 2 de Crónicas 6, 14 al 42, ya le digo estos versículos, no vamos a leer porque es la oración de él. Pero yo quisiera que en su casa, queridos hermanos, ustedes leyeran esta oración para que ustedes tengan un entendimiento cómo se ora delante de Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 14, él empieza orando y así termina hasta que termine el capítulo 6. Entonces, básicamente la oración de Salomón a Dios consiste en pedirle una y otra vez, queridos hermanos, repetidamente esa intercesión por su pueblo. Le decía, y escucharás, Señor, si es que ellos se sueltan, si es que ellos pecan, si es que la tierra no da su fruto. Él oraba de esta manera, queridos hermanos, y nos decía, tú oirás desde el cielo las súplicas, tú oirás desde el cielo y perdonarás. Asimismo, tú oirás del cielo y castigarás a los inicuos y tantas cosas que el Señor ponía en el corazón a este siervo, hijo de David, queridos hermanos. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios viniera, queridos hermanos. Salomón le pide a Dios que si su pueblo se apartara, que si él retirara su mano, que si los enemigos le vencieran, y tantas cosas en la vida del pueblo de Israel. Pero ahí en oración, él clamaba. Y esta es la frase que a mí me llenó tanto en mi corazón, que decía, tú oirás desde el cielo. Él con esa fe inquebrantada que él tenía, oirás desde el cielo las súplicas de los hombres. Y es así como Salomón está siendo un espejo, podríamos decir, una sombra de Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, dice la palabra de Dios, y Él está intercediendo por nosotros. Y si usted se da cuenta y lee en su casa, queridos hermanos, esta oración del capítulo 6 de 2 de Crónicas, usted se va a darse cuenta cómo Cristo intercede por nosotros de una manera vehemente, queridos hermanos. Él está hablando de nuestra debilidad, Él está hablando de nuestra flaqueza espiritual. Es pura misericordia lo que Él está pidiendo, queridos hermanos. Misericordia en la más expresión del espíritu que tiene este varón. Y así lo hace, queridos hermanos. Y al llegar al capítulo 1, y cuando acabó de orar, dice Salomón, descendió fuego del cielo, dice en el capítulo 1. Extraordinariamente había ocurrido en la historia de Israel una cosa fantástica, como cuando abrieron el mar para que Israel pasara con pies secos, hermanos. Algo parecido así de extraordinario pasó. Fue un avivamiento total del pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Humillado se posó en el pavimento, dice, en el piso, delante de tanta gracia, queridos hermanos. Y luego dice en 2 de Crónicas 7:10, y todos regresaron gozosos después de haberse gozado 7 días en la presencia de Dios, porque esas fiestas se van tomando de 7 días, y así es hasta el día de hoy, queridos hermanos. Y en el verso 12, Dios le apareció en la noche. Ahí vemos, queridos hermanos,
lo que nosotros tenemos prácticamente. Le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y por eso el Señor le dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo, o sea, el Señor estaba diciendo: si yo mando estos tres tipos de castigos, que es hambre, destrucción, pestilencia, y todo lo que usted se puede imaginar, son pestes que podrían acabar con la faz de la tierra. Pero entonces el Señor ahí le está diciendo qué es lo que debe hacer este varón cuando pasaran estas cosas, queridos hermanos. Y este es un ejemplo para nosotros hoy en día, que todas las cosas que pasaron antiguamente son proyectadas a través del Espíritu Santo de Dios a nosotros, para que nosotros tomemos en cuenta y empecemos a meditar en la palabra de Dios, queridos hermanos. Entonces es así, queridos hermanos, como el pueblo de Dios, después de haber regresado a la casa gozosos, entonces en el versículo 14, queridos hermanos, tenemos lo que Dios le dice a Salomón. Estas palabras de Dios a Salomón reflejan las condiciones que Dios está poniendo para que Él perdone, para que Él sane, para que Él restaure, queridos hermanos, para que Él renueve la tierra. Y estas condiciones, mis hermanos, son las mismas condiciones que son para cada uno de nosotros y valen aún en nuestros días, para que Dios renueve nuestras vidas, para que Dios restaure nuestras vidas, para que Dios reavive esos corazones desanimados, queridos hermanos, porque muchas veces llega el domingo y es hora de venir a escuchar palabra de Dios y decimos: hoy me toca domingo, hoy tengo que ir a la iglesia, ¿cierto? Por mí no fuera. Pero por Dios, por el Espíritu Santo que está empujándote, esa es pura misericordia de Dios, queridos hermanos. Eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, para que Dios traiga bendición a esa alma árida y seca, para que Dios vuelva a orientar tu vida en sus caminos, queridos hermanos. No crea porque venimos a la iglesia nuestros caminos son estrictos, correctos. No, queridos hermanos. Un día estamos con pie izquierdo en el mundo, otro día estamos en el mundo con el pie derecho, queridos hermanos. Pero muchas veces, a veces nos quedamos parados, queridos hermanos. Que es lo mismo no estar en ninguna parte, que es lo mismo que es estar tibio. ¿Y qué dice la palabra de Dios cuando nosotros estamos tibios? El Señor dice: a los tibios los arrojaré. Santo Dios. Entonces nosotros tenemos que estar en esa transición, en ese crecimiento espiritual. ¿Cómo vamos a crecer? Entendiendo la palabra de Dios, queridos hermanos, congregándonos en nuestras iglesias, queridos hermanos. Dice en su palabra, dice, para que Dios abra la puerta de bendición y el crecimiento espiritual. Aquí están las condiciones de Dios para esa renovación espiritual. Por lo tanto, es importante para nosotros, queridos hermanos, que prestemos atención. Vayámonos a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que ya están en las pantallas. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Por qué le decía a Salomón? Tú oirás desde los cielos, tú oirás
La primera condición de renovación que aparece en el pasaje es la humillación. Dice, si se humillare mi pueblo, dice en la primera línea de la oración. La renovación que aparece en el pasaje es la humillación. Esta humillación, queridos hermanos, es algo que nosotros tenemos que dejar. Si se humillare mi pueblo delante de Dios, este término aparece en este pasaje originalmente tomado de la palabra, si se postrase. Pero no es como nosotros nos postramos, como antes nos postramos en la iglesia católica. El Padre nos decía, híncate y empieza a rezar el rosario, el Padre Nuestro y lo que sea. No, queridos hermanos, esta es una expresión que nosotros que tenemos que tener y pedirle al Señor que nos dé esa humillación que viene de Él, porque Él nos ha escogido para tal acto, queridos hermanos. No es porque a nosotros nos da la gana, no. Es un acto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, de los elegidos de Dios. Somos elegidos de Dios. Los cristianos tenemos que ser adictos a esa elección, queridos hermanos. Si no fui hoy elegido por el Señor mañana me elegirá a mí. Si no será mañana, será en la noche, querido hermano. Pero nunca tenemos que tener esa esperanza, perder esa esperanza, porque el Señor es el que nos da de acuerdo a lo que nuestro corazón pide. Entonces Él nos llama, queridos hermanos, a esto que se llama humillación. ¿Qué es el orgullo, queridos hermanos? El orgullo no es solo. El orgullo siempre está acompañado, queridos hermanos. El orgullo de nosotros lo podemos ver en Jeremías 48:29, para que usted pueda ver. Le voy a enseñar de qué nomás está compuesto el orgullo. Cuando una persona, Jeremías capítulo 48:29, dice su palabra, queridos hermanos. Jeremías dice, hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio. ¿Sí ve? Arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Si ve que el orgullo no es solo, el orgullo no anda solo, son personas con un corazón altanero, altivos, arrogantes, soberbios. Entonces eso nos pone el Señor delante de su presencia, queridos hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos? Postrarnos, enseñarle al Señor que estamos arrepentidos de corazón del orgullo que nosotros tenemos, siendo activos, altaneros de corazón, queridos hermanos, porque nosotros no nos damos cuenta hasta que el Señor, en su llamado al humillamiento, nos hace ver toda nuestra bancarrota espiritual que cargamos, queridos hermanos. No podemos nosotros estar delante de la presencia con medias tintas engañando al Señor. Podemos engañar al Señor, podemos engañarle al hermano que está con nosotros en la iglesia, pero delante del Señor no podemos engañarlos, queridos hermanos. Para nosotros no es cuestión de doblar rodillas o de mostrarnos físicamente delante de Dios, no. Es doblar el corazón, inclinar el alma, mostrar nuestro ser interior delante del Señor, reconociendo
estás mal delante de Dios. Como personas pecadoras que somos, transgredemos la palabra de Dios. Como personas que están contaminadas por el pecado, humillarnos delante de Dios significa reconocernos como Dios nos ve, como Dios nos mira, queridos hermanos, como me está viendo el Señor, como una alimaña, como un animal. Yo no quiero estar delante de los ojos de esa manera, queridos hermanos. Por eso dice en la primera expresión, si mi pueblo se humillare, Él nos está pidiendo como primer paso, queridos hermanos. Tenemos que ver nuestra propia necesidad espiritual, tenemos que ver nuestra carencia, queridos hermanos. Tú tienes que ver tu propia pobreza, si podemos decir, del espíritu que encierra tu alma. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Conformarnos? No, para eso tenemos un Dios poderoso, un Dios que clama por nosotros. Para eso tenemos un Dios que nos guía, que nos corrija con su amigo. Señor, yo no puedo, yo soy débil. Ayúdame, Señor, susténtame, no me dejes caer, aquí estoy. Me diste vida para llevarme al Seol. No, Señor, ¿quién te avalará? ¿Quién cantará una oración a tu nombre si yo estoy muerto? Sosténme, Señor, dame la oportunidad de alabarte. Si usted no reconoce la pecaminosidad, si usted no conoce que su corazón está contaminado por el pecado, si usted no reconoce su indigencia espiritual, su pobreza espiritual, entonces, querido hermano, tengo que decirle, el reino de Dios no es para usted. Si usted no reconoce esto en su vida, entonces la gracia de Dios que restaura, que sana, que perdona, no es para usted, querido hermano. Por eso, queridos hermanos, tenemos que acercarnos a esa gracia. ¿Acaso somos desterrados? ¿Acaso somos rechazados por Dios? Al contrario, ¿qué dice el Señor? Quiero juntar a los polluelos. Pero ¿qué dice en Mateo? Pero tú no quieres, dice el Señor. Por eso tenemos que entrarnos a la casa del Señor con esa humildad. Yo sí quiero, Señor. Es duro para mí, Padre, pero yo vengo a agarrarme de ti. Yo confío en tu misericordia. Yo sé que tú me vas a sustentar, no me vas a dejar caer. Eso es lo que tenemos que hacer, queridos hermanos. Aquellos que creen que son justos, que piensan que no tienen ninguna necesidad, y a veces, hermanos, los propios creyentes de la iglesia creen que no tienen ninguna necesidad, que están muy bien. Yo no hago mal a nadie. Es la típica oración de los hombres que piensan que están a cuentas con Dios. Doy mis diezmos de todo lo que gano, voy a la iglesia, no soy drogadito como ese tipo que está parado en la esquina, o esa muchacha que está prostituyéndose por ahí. A veces creemos que estamos muy bien, queridos hermanos. Y eso es peligroso, queridos hermanos. Pero cuando nosotros entramos al aposento santo de nosotros, ahí se remueven todas esas rejas que nos tienen atados. Ahí se nos cae el velo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de la oración es cuando clamamos a Dios y decimos: oh Dios mío, cómo me he ofendido, Padre mío. Y empezamos a acordarnos de lo que ni pensábamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha escogido para humillarnos, queridos hermanos. Y si somos obedientes, nos humillamos, lloramos, clamamos, en el piso le decimos: Señor, si yo soy de esta manera, qué vergüenza estar
en tu presencia de esta manera, Santo Dios. Si tú quieres continuar creciendo en el Señor, si tú quieres continuar siendo renovado y restaurado, si te has apartado de la condición, es reconocer tu propia situación de necesidad y tu propia inmundicia y pecaminosidad. Miren, el profeta Isaías, él reconoció, y es un ejemplo para nosotros. Isaías capítulo 6, versículo 5. Allí este siervo de Dios, delante de la presencia de Dios, que dijo: entonces dije, ay de mí, miren, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es ese temor, queridos hermanos. Ese temor es una joya que nosotros los cristianos tenemos. No es un temor de terror, queridos hermanos. No es un temor de terrorismo, no, es un temor del amor supremo que Dios ha puesto en nuestro corazón por Él. ¿Por qué dice eso? La palabra dice, porque Él nos amó primero, dice el Señor. Nosotros no podremos amar a nadie, queridos hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestras esposas. Señor Dios mío, pon amor en mi esposa para mí. Y igual manera para mí, Señor, dame ese amor para mi esposa. Ayúdame a tener ese sentimiento de cuidarla, protegerla, Señor, sustentarla, Padre. Nosotros no somos capaces de nada. Mientras usted más se acerca al Señor, queridos hermanos, mientras usted, la persona suya, se acerca más a Dios, más claramente percibimos la maldad que hay en nosotros y los pecados. Lloramos. Dios mío, las cosas que no quiero, eso hago. Dijo Pablo incluso. ¿Qué dice el último Pablo? Gracias a Dios por ti, Señor, que no me sueltas, no me dejas. Porque somos tan pegados al pecado, queridos hermanos. Por eso es que tenemos que humillarnos, queridos hermanos. Alguna gente piensa lo contrario. Porque están más cerca de Dios, se les permite ver más claro, queridos hermanos. Dios nos hace ver, Dios nos hace sentir, porque la presencia de Dios mismo limpia. Imagínese cuando este varón de Dios que estaba en la montaña y bajó, su cara brillaba, dice, pero él no se daba cuenta. Y los que veían brillaban, porque es la santidad de Dios que toca su persona, querido hermano. En el libro del profeta Miqueas 6:8 dice, el profeta Miqueas en el capítulo 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia. Qué fácil amar la misericordia, amar lo que hace el Señor por ti sin merecerlo, y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La segunda condición, queridos hermanos, dice ahí, es la condición de renovación, dice. Si volvemos al capítulo 14 de Segunda de Crónicas, capítulo 7, dice, y la oración en el versículo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice. ¿Se da cuenta? Salomón le había dicho al Señor cada vez que él en su oración
que se aparte. Si ellos oran a ti, tú irás desde el cielo. Esa es la oración. Por Dios, yo les ruego que traten de leer la oración de Salomón. Si ellos se apartaran de ti, Señor, yo te ruego, tengas piedad. Escúchales desde el cielo, les decía. Esa era la oración de este varón. Dice, cuando se aparecen a Salomón y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Entonces esa condición nuestra es oremos a Dios, pero esta no es una cualquier clase de oración, hermano. No es cualquier clase de oración la que nosotros estamos acostumbrados a pedirle al Señor, primeramente por nuestras cosas, ni siquiera nos acordamos de lo poderoso, de lo sublime que es nuestro Dios, queridos hermanos. No es una oración rutinaria, en definitiva, que oye nuestras palabrerías o venimos a Dios con un chorro de babas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estamos entre hermanos tratamos de mandar oraciones bien floridas para que digan, oh, este hermano cómo ora, qué bonito que ora el hermano. No, queridos hermanos, esta es una oración de constricción total. Es una oración, queridos hermanos, que autojustifica. Este pasaje me enseña acerca de un tipo de oración de arrepentimiento, queridos hermanos. Entonces, cuando viene la humillación, ¿qué viene, hermano? El arrepentimiento. Dios mío, cuántas cosas he hecho a mi Dios que no le agradaron. Entonces usted es quebrantado de tal manera que clama al Señor. Y como usted está llorando, hermanos, disculpen la expresión, lleno de moco, porque está tocado por el Espíritu Santo, no puede pronunciar palabra. Y salen de usted sonidos indecibles que son del Espíritu Santo de Dios. Esa es la oración que el Señor espera de nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos tome en cuenta desde los cielos. Dice, y entonces hay una palabra de acción por algo. Y entonces dice, entonces tenemos que sorprenderle al Señor con una oración de arrepentimiento. Es algo que está pidiendo el Señor, que usted se humille delante de Dios y reconociendo su inmundicia. Otra vez, queridos hermanos, confesando delante de Dios y pide perdón delante de Dios y apela ¿a qué? A que le perdone, no, a la misericordia de Dios, pura misericordia de Dios. Esta oración de arrepentimiento es apelar a la misericordia de Dios que está delante de usted en oración, querido hermano, porque usted está quebrantado de corazón. No le importa quién está al lado suyo, no le importa quién está, solo le importa que le esté escuchando Cristo, que le esté escuchando su Dios eterno, que Él va a sanar su alma, que Él lo va a perdonar, que usted va a ser merecedor de su gracia eterna. No le importa nada más, queridos hermanos. No estamos hablando tratando de impresionar, hermanos, estamos tratando de topar el corazón de Dios, queridos hermanos. ¿O acaso ustedes no saben que nuestro Señor Jesús lloró 3 veces? Le duele cuando su pueblo es duro de corazón. No se diga por lo que Él nos ha escogido. Somos el pueblo de Israel. No nacimos ahí, pero somos las uvas injertas.
publicano y el fariseo, cuando el fariseo oraba consigo mismo. Él hablaba de sí mismo, que Dios nos libre de orar con nosotros mismos, hablando de nosotros, el ego de nosotros, es que yo, Padre, es que por mí, Padre, ayúdame, Padre, es que todo pretexto que sale de nuestros corazones, de la experiencia del viejo hombre, sale a flote en las oraciones. No estamos hablando, queridos hermanos, de esa oración. Estamos hablando una vez más de un corazón roto, un corazón sincero delante de Dios. El otro hombre publicano, dice la Biblia, que oraba y ni siquiera se atrevería a entrar en el templo porque reconocía su indignidad, queridos hermanos. Ni se atrevía a levantar los ojos mientras los judíos oraban alzando las manos, alzando los brazos. Él no se atrevería ni a mirar y decía: solo Dios se propicio a mi pecador. Jesús dijo: mira ese que fue el que salió del templo perdonando. Él fue el que salió del templo perdonado, no el otro. El fariseo, el que decía palabras bonitas, el que sentía que era una persona preparada. No, queridos hermanos, el humilde del corazón, el hombre sencillo que está delante de Dios. Hoy él reconoce su necesidad y el que clama a Dios por su misericordia, el que reconoce la necesidad y clama por misericordia, ese es perdonado, queridos hermanos. Si humillase mi pueblo y oraren igual que clamar. ¿Qué quiere decir orar? En exclamar, suplicar. Es una oración que sale del corazón, es una oración que sale del alma, de un alma restaurada, de un alma regenerada, de un hombre que tiene una mente cambiada, querido hermano. Es una oración sincera prácticamente, que no está basada en bondades pretendidas y atributos y características o acciones de los hombres. Queridos hermanos, porque aquí dice la Biblia que Dios es el que conoce los corazones. Por eso no podemos engañarle al Señor. Vayamos a 2 de Crónicas 6:30. En una de sus oraciones, miren lo que dice Salomón. Este es un versículo de las oraciones de Salomón. Dice: tú oirás desde los cielos. Qué maravillosa palabra que es esa. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón. O sea, que conoce el corazón de nosotros. Y de ahí le reafirma: porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Mire cómo ora este varón. Y así versículos de 2 de Crónicas 6, usted puede gozarse en esa oración que hizo. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, que eso no nos cabe la menor duda. Dios conoce y sabe cuando estás fingiendo, cuando estás mintiendo, cuando estás haciendo teatro. Si tienes una máscara puesta, podemos engañar a los demás, como ya les dije, pero al Señor ni se te ocurra. Una oración que busca la presencia de Dios, que busca en la comunión con Dios, es una oración que anhela el Señor, queridos hermanos. Esta no es una oración pidiendo que Dios me resuelva los problemas en casa o en la salud, o que me resuelva problemas de trabajo, o que me ayude a una situación que prevea o otra cosa. Tenemos que saber cuándo oramos para pedir esas cosas, pero cuando nuestro corazón anhela estar en la presencia de Dios,
decir en el Espíritu, con el Espíritu de Jehová. Buscar mi rostro. En Primera de Crónicas 16:11 dice, Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Se da cuenta? Llorar y buscar en tu rostro, dice el Señor en Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Continuamente buscándole a Él todas las cosas que Él ofrece, no las cosas que Él da, no las cosas que Él provee, buscándole a Él, queridos hermanos. Él es lo que quiere para tu vida. Él quiere llenarte de su presencia. Y cuando uno esté en la presencia de Dios, en el tsunami de Dios, todas las cosas que usted puede hacer son sobrenaturales, queridos hermanos. Santo Dios, que pudiéramos entender esto. Una cercanía de Dios que permita conocerlos, y eso tiene que haber un avivamiento interno en nosotros, conocer la presencia de Dios, queridos hermanos, más íntimamente. Y la tercera condición que aparece en este mensaje prácticamente es la conversión o regeneración, porque Él dice, y sanaré tu tierra. O sea, nosotros, tu tierra, somos de barro, ¿no, queridos hermanos? Somos hechos de la tierra con el soplo eterno del Creador, con ese espíritu de vida que le pertenece a Él. El espíritu, cuando nosotros dejamos este estuche, el espíritu regresa al Creador, y nuestra alma, si ha sido perdonada, si ha estado en paz con el Señor, se irá igual con Él eternamente, queridos hermanos. Que parece en este pasaje es la conversión y regeneración, y convierte y se convirtieren de sus malos caminos, dice. Miren el versículo 7, capítulo 7, versículo 14. Y ahora que el término convertir significa darse la vuelta y volverse de un camino o una conducta que has estado llevando, dice, y se volviere de sus malos caminos. ¿Qué entiende usted por volverse? Quiere decir que si usted estaba yéndose al abismo y yéndose a punto de caer, dice, y se volviese. Usted diera un cambio de 180 grados a su forma de vivir, a todas las cosas que usted está haciendo, que el Señor sabe que no le agradan y que es un pecado para usted, que lo está consumiendo y le está destruyendo, queridos hermanos. Esto se refiere a la conducta, los énfasis que el Señor pone, queridos hermanos. Nos dice que Dios va a sanar, que Dios va a perdonar, que Dios va a renovar, que Dios va a restaurar, si te convirtieres, dice, de tus malos caminos. Que ya no digas, oh, no, yo no voy a hacer, sino que estés convencido de que la gloria de Dios está contigo y no más vas a caminar esos caminos asquerosos por los que has estado andando. Ya no puedes, porque no quieres, porque amas a tu Dios, porque tienes ese tesoro tan grande que es el temor a Dios, inflado en tu corazón, que no te deja dar un paso en falso. No, porque mi Dios me ve. Ese es el temor, eso es un tesoro del cristiano. Dar vuelta, queridos hermanos, ser renovado. Lo que está diciendo es que te alejes de lo que estabas haciendo. Si tú dejas de hacer lo malo que estabas haciendo, si tú te arrepientes del pecado y renuncias a hacer aquello que estabas haciendo mal delante de Dios, a eso se refiere, queridos hermanos. Porque no es arrepentimiento ni conversión que
que se queda simplemente en palabras, queridos hermanos. Es el decir, yo me arrepiento, yo te pido perdón, estoy viviendo en lo mismo y haciendo lo mismo, y a cada rato que vengo a la iglesia, perdóname, Señor, es que no puedo, es que estoy aquí, otra vez he caído, Señor, perdóname, Señor. Cualquier pecado, queridos hermanos, adulterio, fornicación, homosexualidad, lujuria, pornografía, mentira, egoísmo, orgullo, chisme, vanidad, arrogancia, odio, rencor y tantas cosas, queridos hermanos. La sanación, tal como se lee en este pasaje, significa no solo confesarlo, no solamente es reconocerlo, no abandonarlo, y por supuesto si el pecador dice, no, Señor, no puedo abandonar este pecado porque el pecado me ata, me enreda, no tengo personalidad, no tengo voluntad, entonces, querido hermano, tengo que decirle, recuerda que hay gracia suficiente en el Señor Jesucristo para romper cadenas, para romper amadas, para quitar hábitos, para renovar vidas, para recauzar el camino de la gente que quiere estar en los caminos de Dios, queridos hermanos. Esto significa abandonar el camino del pecado, cualquiera que sea, dejar esa conducta y caminar en la senda de Dios, queridos hermanos, y hacer frutos dignos de arrepentimiento, que tengan evidencia de haberse arrepentido y que usted no volverá nunca más, por más tentación que usted tenga, como Josué, cuando la esposa de Potifar quería poseerlo, ¿qué hizo? Dejó su camisa por huir de ella. Él nunca más regresó. ¿Y qué fue? Sentenciado, pasó en prisión, pero él nunca cometió ese pecado, limpio de corazón. Así nos quiere el Señor. Entonces no digas que sales gozoso de la iglesia cuando tienes cosas que vienes arrastrando. La medida de la aprobación de Dios a tu vida no es que tú te sientas bien. Esto puede ser un espejismo. Es que tú arregles y estés a cuentas con Dios. No importa cuán bien te sientas, si el pecado no ha sido removido de tu vida, entonces el desagrado de Dios está todavía en tu vida. No abuses, porque Dios es misericordioso y compasivo. No interpretes eso como que Dios aprueba esa conducta pecaminosa. Al contrario, arrepiéntete a tiempo antes de que sea tarde para comenzar una senda nueva con la ayuda de la gracia de Dios. Porque no solo podemos, sino con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ayudador, pero con la presencia del Señor, por eso decimos, sí podemos caminar hoy. Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que Dios va a hacer en tu vida. Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguid la paz con Dios y sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar.